no tengo idea. A ver si estábamos viendo este y ustedes me dirán si lo ven. Sí, ahí se ve la filmina entera. Bueno, entonces vamos a iniciar presentación y vemos si lo pueden ver. ¿Se ve? Sí, se ve la filmina por lo menos. Bueno, Dale, no le pidamos mucho más porque se ve listo, que esto no, listo, vamos a perder más tiempo en eso que en otra cosa listo. y no. ¿Cómo salgo de acá? Así vas pasando así con el... Eso. Sí, sí, vamos. Sí, bueno, si me dejara, ¿no? Editar, ver esquema. Si, si no te las voy pasando yo. Vos sí. Bueno, también puede ser. ¿Querés pasar la voz y vemos? Dale, dame un segundo. Dejo de compartir acá. Sí. Un segundo que la abro. Para mejor, como nunca, me surgieron un montón de cosas de urgencia y llegué acá 7 menos 5. Yo pensaba Som- estar a las 6 acá probando todo. somos dos. De paso, aprovecho a tomar un mate. Ahí está. Fuente. Eh, maldita. Se ha perdido la conexión de red. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Bueno, vos me decís avanzar. ¿Están viendo ahí? está cargando. Ahí está. Bueno. Sí, ahí se ve. Bueno, vamos a donde estábamos recién, un poquito más adelante, y ya creo que ya empezábamos con la parte que decía fuente disipada. Ahí. Todavía no. Yo sigo viendo la que dice la presentación, nada más fuentes de alimentación, introducción, generalidades. Ahí se ve fuente disipada, la estoy viendo. ¿Así? Sí. Sí, Yo pero no. están lentas las conexiones por eso. Capaz. Bueno, de todas formas no importa si ustedes lo están viendo. Y te vamos ayudando, digamos. Sí, No, pasá la voz, pasá la voz. ¿la paso yo? Sí, sí, porque vos tenés que ir bien. Dale. Bueno, a ver, vamos a probar de vuelta. A ver, si yo acá pudiera Perdonen, muchachos, iniciar presentación, la diferencia. pero lo que pasa es que me pongo a iniciar presentación y me muestra. Ah, ahí está. Bueno, vamos a ver si podemos acá. En la pantalla. Debe ser esta. No. A ver. En ponencia. Esta. En ponencia se llama. Bueno. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Fantástico. Bueno. Bien. Vamos a ir así y vamos a ver si podemos. Terminamos recién acá con lo que se considera ideal, que cuanto más cercano al 100% estemos, mejor es nuestra fuente de alimentación, ¿no? Bueno, habíamos quedado ahí. Fuente disipada. Yo voy a leer un chiquito para no tener que pensarlo de vuelta y después nos metemos en el tema. Proporciona una tensión de salida constante e independiente de las variaciones en la tensión de entrada o de la carga. Su objetivo es mantener la tensión de salida estable para alimentar circuitos electrónicos sensibles. Si bien esto se ajusta también a lo que es una fuente de cualquier otro tipo, tiene algo que la caracteriza, ¿no? La fuente disipada es una fuente que va, por decir de alguna forma, esforzarse en mantener la tensión de salida constante independientemente del consumo, de la carga que haya, pero en ese esfuerzo va a generar un exceso de calor que va a ser disipado en la fuente y, bueno, transmitido al medio ambiente en forma de calor, ¿no? Normalmente todas las fuentes disipadas después de determinado porte
tienen radiadores de aluminio, inclusive forzadores de aire, ¿no? O sea, la disipación de calor, el término disipada se refiere a la forma en que estas fuentes regulan la tensión. Utilizan transistores para controlar la tensión de salida y el exceso de energía se disipa en forma de calor. Esto significa que pueden generar una cantidad significativa de calor, especialmente cuando hay una gran diferencia de tensión entre la entrada y la salida. Y acá quiero hacer un punto, un parate. Casi todos hemos tenido fuentes disipadas. Cuando usamos algún regulador, no sé si acá habrá gente que haga algún tipo de manualidades con electrónica, pero agarramos un regulador, un 7805, cualquiera de esos, un monolítico de 3 patitas. Ese es un caso típico de una fuente disipada. Le vamos a entrar, por ejemplo, con 10 volt y a la salida vamos a tener, por ejemplo, 5 volt y va a ser un generador ideal entre un consumo de 0 hasta más o menos 1 ampere, más o menos que son lo que entregan. Después, bueno, tiene otros mecanismos de protección, que no lo vamos a entrar en este tema, pero está pensada para entregar corrientes hasta de 1 ampere. Ahora, vamos a pensar un caso hipotético que estamos entrando con una batería que da 10 volts. Tenemos nuestro generador ahí de 10 volts de continua, que está a la entrada de nuestra fuente disipada, que va a entregar 5 volts a la salida, y que la vamos a tener con una carga que va a erogar el amper completo, ¿no? Entonces, la carga con 1 amper y 5 volts va a estar disipando 5 vatios de calor, ¿no? Suponemos que es una resistencia. Ahora, ¿qué está pasando con nuestra fuente disipada? Tiene a la entrada 10 volts y a la salida 5, o sea que entre sus bornes de entrada y salida va a haber una diferencia de potencial también de 5 volts y la va a estar recorriendo la misma corriente a la carga de 1 amper. O sea que ese disipador, mejor dicho, que ese dispositivo va a estar generando el calor que produzca a partir de los 5 vatios que disipa, ¿no? De los 5 volts de entrada, de los 10 volts de entrada menos los 5 de salida por 1 amper. A eso se refiere con que la energía que está sobrando en ese momento tiene que ir a algún lado y va, a las resistencias variables que son las encargadas de cambiar continuamente su valor para mantener los 5 volts constantes a la salida, ¿no? Los transistores de paso que regulan la potencia de salida son resistencias variables que están siendo controladas por algún mecanismo interno electrónico que les varía su valor instantáneo para asegurar los 5 volts en la carga, ¿no? Entre nuestros límites normales, por supuesto, de los que estuvimos hablando al principio. O sea, como definición, ese es el tema de por qué disipada. Porque en su funcionamiento generan una gran cantidad de calor que, por supuesto, es energía que nosotros pagamos, sale de la misma fuente en la mayoría de los casos, que es la empresa distribuidora de energía, y que en el caso de fuentes grandes es muy significativo, muy significativo. Es un buen motivo para saber si nos conviene o no elegir este tipo de fuentes si pudiésemos elegir algún otro, ¿no? Porque no solo por el costo de la energía, sino porque imagínense el verano que tuvimos y tener ahí la fuente se convierte en una estufa literalmente, ¿no? Bueno, esa es la idea de lo que sería una fuente disipada. En el caso de las fuentes que vamos a ver ahora, a ver si paso donde estoy, se me pasa de largo, fuente disipada. Características, bueno, una característica sin dudas es que suelen ser más sencillas y económicas, o eran por lo menos, que otro tipo de fuentes reguladas, pero pueden ser menos eficientes justamente debido a lo que decíamos recién. Y requieren disipadores de calor para evitar el sobrecalentamiento y en definitiva la rotura de los componentes que regulan la tensión de salida, ¿no? De la parte de potencia. Como contrapartida, en los grandes tipos de fuentes que estamos viendo hoy, los grupos, tenemos la fuente switching. Realmente la fuente switching es una evolución muy, muy grande en el tema de las fuentes. Y
Si bien hace unos años eran muy caras, eso ha cambiado con el tiempo y ha cambiado sobre todo por los valores de las materias primas, ¿no? Una fuente disipada suele tener un gran transformador, la mayoría tienen un gran transformador con un gran núcleo de hierro laminado y con un gran bobinado de cobre, y estamos hablando de grandes costos cuando se escala en potencia, ¿no? Como contrapartida, las fuentes switching son definitivamente mucho más complejas en su circuitería, ¿no? Y en la teoría que las respalda para funcionar, pero por otro lado, los componentes que tienen suelen ser mucho más económicos, son componentes de electrónica de consumo muy, muy económicos, y son más livianas y tienen un funcionamiento, un principio de funcionamiento que es totalmente distinto, ¿no? En la fuente disipada teníamos un elemento en serie con la fuente, que normalmente son un transistor o un grupo de transistores, que son los encargados de variar su resistencia en todo momento para mantener una tensión constante en la salida. Y en el caso de las fuentes conmutadas, toda esa ingeniería se cambia también por componentes electrónicos, que suelen ser transistores, o alguno de su familia, como pueden ser los MOS, ¿no? Los transistores de efecto de campo, que tienen unas cuantas ventajas, que son conmutados rápidamente, muchas veces conectando y desconectando la carga directamente para que su salida en tensión media esté en el valor que nosotros queremos. Es como decir, yo tengo mi carga, se puede simplificar como una resistencia y tal vez un capacitor en paralelo, y lo que hace la fuente switching es conectar brevemente mi fuente primaria, la que está sin regular, a la carga. Entonces empieza a subir la tensión de salida y cuando llega al valor que a mí me interesa, la desconecta sin darle el tiempo a que la fuente primaria, la que está sin regular, eh, transmita toda esa tensión a nuestra carga, ¿no? Eso lo hace muy rápido y por supuesto está siendo controlado y monitoreado por la electrónica de control, ¿no? O sea, lo que se hace es, como dice ahí, son transistores que se conmutan rápidamente entre encendido y apagado para regular la tensión de salida. ¿Mm? En las fuentes más elaboradas, como la que nosotros normalmente usamos, esa energía se almacena en inductores y capacitores. Muchas veces hay esos inductores o transformadores de núcleo de ferrite para mejorar su eficiencia en las altas frecuencias a las que son conmutadas, y aparte aprovechar que hacerlos en frecuencias más altas nos permite tener núcleos de ferrite con poca sección transversal que manejen mucha potencia. Nos encontramos con fuentes de 20, 30 amperes como las que se usan para las luminarias LED y que muchos de nosotros estamos usando para nuestras estaciones de radio, y uno ve el transformadorcito que tiene adentro y es grande como un alfajor. O sea, muy, muy chiquita, parece una goma de borrar lo que hay adentro, y es capaz de manejar corrientes muy, muy grandes. Realmente esa parte con respecto al costo de los componentes es fantástica. Y la otra gran parte es la eficiencia. La eficiencia, a ver si debo haber acá puesto yo algún ítem que hable de la eficiencia de esto. Bueno, justamente, ¿no? La mayor ventaja es la alta eficiencia porque reduce la generación de calor propio en la fuente debido a que los transistores se conmutan como llaves, por eso el término de switching, ¿no? Está siendo conmutada a dos estados bien definidos de abierto o cerrado. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué si está abierto o cerrado? Si está abierto, no circula corriente, por lo tanto no hay disipación de calor en el dispositivo. Y si está cerrado, completamente cerrado, y no hay diferencia de potencial, o sea, no hay diferencia de tensión entre los bornes de ese transistor, aunque haya mucha corriente, si no hay diferencia de potencial, tampoco habría una potencia disipada ahí. Eso sería cierto si los transistores fueran ideales, pero nada más alejado de la realidad, ¿no? Los transistores no son ideales.
Los transistores, cuando están cerrados, tienen alguna resistencia interna, aunque sea baja. Cuando están abiertos, ahí sí realmente no hay prácticamente corriendo, pero sí hay algo que se llama la transición del estado apagado al estado encendido. No es instantáneo. Por más rápido que sea, no es instantáneo y puede pasar algunos microsegundos o nanosegundos. Hay un tiempo de transición que el transistor usa, le lleva pasar del estado de encendido al estado de apagado. Y mientras está transicionando en ese estado intermedio, le están circulando corrientes. Entonces, en ese estado, el transistor genera calor. Como los tiempos son muy cortos, los transistores son muy rápidos, esa potencia que se disipa definitivamente es muy baja, sobre todo comparada con una fuente disipada, pero no es que no exista, ¿no? Existe, claro que sí que existe, y de hecho las fuentes switching, si uno las toca y las está usando, las notará que entibian e inclusive la mayoría tienen algún forzador de aire, ¿no? Como acá dice bien, está puesto aquí, el tamaño y los pesos son reducidos debido al uso de transformadores de alta frecuencia. Lo que hablábamos recién, esos transformadores con núcleos de ferrite conmutados a algunas decenas de kilohertz o centenas, hace que sean muy, muy eficientes y permiten, primero, con transformadores chiquitos y con poquitas vueltas en sus devanados, tener las tensiones que necesitamos. La complejidad electrónica definitivamente es mucho mayor, pero no por eso nos privamos de usarlas, ¿no? Porque realmente andan muy, muy bien y son muy confiables y tienen algunas otras ventajas también a veces que son interesantes de saber. Ahí, Pedro, Sí, Matías levantó la mano, tal vez si te hace bueno, una pregunta. dale, yo no estoy viendo esa parte, pero sí, por Por favor. eso, Matías, adelante. avanti, Matías. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Joya. Bueno, muchas gracias, viene muy lindo el taller. Quería preguntar una cuestión que es técnica que tiene que ver con esto de la diferencia de las fuentes. Yo entiendo que también hay fuentes switching y fuentes switching. O sea, todas las telecomunicaciones ahora, los gabinetes de celulares, todo tienen fuentes switching. Pero son fuentes switching que salen entre 2.000 y 5.000 dólares. Que no es claramente la que usamos los radioaficionados. Y siempre o sea, he escuchado a varias personas decir más idóneas que el problema de las fuentes switching, estas que están baratas, que empiezan en 30.000 pesos, más o menos, que el tema es que cuando fallan pueden hacer que, o sea, que pase la corriente y te queme el equipo, a diferencia de la fuente con un transformador, que el transformador mismo hace que ese escenario sea mucho más difícil de reproducirse. La pregunta es qué tan verdad hay en eso o con un fundamento un poco más técnico o teórico para poder entender un poco mejor y poder aprender o bueno, saber o algo así. está muy buena la pregunta. Y la verdad que viene bien. Y bueno, creo que también es el momento de comentarlo. Total, después ya vamos a pasar a algunos casos más reales. Mira, ¿cómo era tu nombre? Matías. Matías. Matías, Lima Uniform Matías, 4, Sierra Charlie Mike. perfecto. Mira, Matías. Eh, yo creo que es exactamente al revés. ¿Mm? Exactamente al revés. Eh, Mi experiencia, que por supuesto no es absoluta, y no quiere decir que en algún caso pase eso que vos me comentás, pero mira, y te voy a explicar por qué. En una fuente disipada, nosotros tenemos una fuente primaria, un transformador grande de cobre con sus rectificadores, todo eso, que nos da, por ejemplo, 25 volts. Es una tensión muy normal en las fuentes que se hicieron toda la vida de industria nacional, inclusive en las fuentes chinas que vienen, o dan 18, 19 volt de continua,
De ahí pasa por un par de transistores, más o menos según la calidad de la fuente y para qué fue dimensionada, obviamente. Normalmente ponen el famoso 2N3055, que une a medias, une a medias esos más 20 volt con mi entrada en el equipo de más 12, 13,8 volt. O sea, caen entre los bornes del transistor, dos de los bornes de ellos, sin entrar en detalles, que es entre el colector y el emisor, caen 8 o 9 volt que están variando de acuerdo al control por diferencia de cargas, ¿no? Cuando uno está transmitiendo. Ahora, fíjate que si uno de esos transistores se pincha, y normalmente cuando se pincha se ponen en corto, los 18, 20 volt o los 25 volt de tu fuente primaria pasan directamente a la carga. En este caso, nuestro amado HF. Puede llegar a ser catastrófico, ¿Qué vos decís los 3055? ¿sí? Si los dos N3055 que tiene como transistores de paso para controlar la tensión de salida se pinchan, no precisa que se pinchen todos, porque están en No, pero paralelo. en realidad Aunque sí. es lo que siempre pasa. Por lo general, lo primero que revisan esas fuentes es que estén los transistores Bueno, reguladores de potencia. claro. Bueno, date cuenta que cuando esos transistores se ponen en corto, que es lo más común, la fuente primaria que tiene una tensión superior a la de salida, que es necesaria, porque yo lo único que puedo hacer es bajarla para ajustar mi tensión de salida, ¿sí? Esa tensión primaria, que puede ser de 20 volt y que está con una capacidad de entregar mucha corriente, porque va a ser la corriente que va a recibir mi equipo, pasa directamente a mi equipo. Entonces, en una fuente disipada es realmente riesgoso que se rompan los transistores, sobre todo si la fuente no está adecuadamente diseñada para la carga que va a tener. Ahora, como contrapartida, para que en una fuente switching pase algo análogo, tendrían que variar, alinearse los planetas o desalinearse, sería el caso, para que todo cambie y hacer que la tensión de salida suba. Yo, en mis 40 años de electrónica, nunca vi una fuente de alimentación switching que se dispare hacia arriba el voltaje. Nunca vi ninguna. Las he visto rotas, incendiadas, con menos tensión, inestables, que no arrancan, que no entregan la corriente que necesita, un montón de cosas, todas. Pero nunca vi ninguna que la tensión se dispare, si es de 13 volts, que se dispare a 20 o a 15. Cuando mucho, si es de 13,8, se han disparado a 14 volt porque algún capacitor cambió de valor, pues se degradó con el tiempo y subió un poco. Pero realmente en fuentes sin ninguna protección, definitivamente yo te diría que la fuente switching es infinitamente más segura desde ese punto de vista. No sé si eso por ahí, Matías, te aclara o te confunde más. Ya después vamos a ver algún ejemplito de algo simple que tengo ahí y unos dibujitos y va a servir para aclarar un poco esto. Dale, ahí Gabriel también levantó la mano, a lo mejor tiene algo para aportar a esta discusión. Bueno, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Em, lo que quería decir es que la duda que tenía Matías, yo también la tenía. Y mi primer compra como radioaficionado, antes de tener radio ni nada, fue una fuente switching de esta de 30 amperes y me propuse irla cableando para ir experimentando con eso y el tester. Y yo tenía anotaciones que había hecho del curso de radioaficionado y cuando nos presentaron las fuentes de alimentación nos dijeron que las fuentes switching eran peligrosas porque se podía disparar el voltaje que entregaban. Y bueno, cuando me pongo a leer solo, encuentro lo que bien dice Pedro, de que en realidad el riesgo cuando se rompen es a que baje el voltaje, no hacia arriba. Y me puse a buscar el material que había quedado grabado y efectivamente habían dicho que sí, que la fuente de switching, el riesgo que tenía era que se disparaba hacia arriba. Y comparando con el material que habían dado en otro radio club, también dice lo mismo. Lo que me lleva a pensar que cuando dan la clase de fuentes, probablemente han usado un PDF que estaba mal redactado. Porque de hecho, eso me llevó varios meses hasta que tuve un equipo de radio, me puse a comprar componentes para hacer
un cortacorriente que estuviera sensando que cuando la tensión pasaba de 15 voltios, un relé dejara de alimentar el equipo. Y un colega que es electrónico me ayudó a construirlo y después que me ayudó a construirlo me dijo, bueno, perfecto porque aprendiste a soldar y todo eso, pero no te hace falta porque la fuente switching, en realidad por la forma en que va sensando el voltaje, si hay algún defecto tiende a caer, porque me contó que tiene que ver con, van analizando la frecuencia y tiende a caer el voltaje. Así que supongo que la Sí, duda no, viene por el tema de un PDF que se debe haber distribuido y estaba mal explicado. Perdón, esto lo aclaro para que se entienda de por dónde puede venir esta duda, porque después cuando uno se pone a leer cae en esa cuenta de que la que tiene más riesgo es la fuente, no la Disipada. fuente switching, sino la la fuente que disipada. tiene transformador. Claro, exactamente. No interrumpo más, perdón. Exactamente. Bueno, no, aparte aporta mucho, porque la verdad que eso es una confusión muy grande, ¿no? A mí me dejas pensando que lo hayan dicho en más de un lugar, en distintos momentos, podría ser lo que vos comentás, ¿no? Pero fíjate, si el elemento que maneja potencia en las fuentes sin duda es el más propenso a quemarse, sin duda. En el caso de la fuente disipada, si se quema y se pone en cortocircuito, la tensión de mi fuente primaria pasa a la carga. Eso no hay dudas. Ahora, en una fuente switching, si el elemento que maneja potencia se pone en corto, lo único que pasa es que me vuela el fusible de 220. Porque, ¿qué pasa? Normalmente las fuentes switching están conmutando un bobinado que está alimentado directamente de la fuente primaria, que en este caso es un rectificador sobre la línea de 220. Todas las fuentes switching, esa de 30 amperes, yo tengo una acá también, de 40 amperes, lo que hacen es poner un rectificador sobre la línea de 220, con eso se obtienen más o menos 300 volts, 311 para ser preciso, de continua, sobre un par de capacitores que son de electrolíticos que deben ser de por lo menos de 400 volts, 450 volts, de continua, y con eso conmutan un transformador en el primario y a la salida obtienen los 12 volts que nosotros queremos, aislados. La aislación, en ambos casos, la aislación galvánica de la red la obtenemos con los transformadores. En esa parte somos iguales, tanto disipada como switching. Pero la switching, el elemento de potencia, está conmutando un bobinado de unas pocas vueltas de alambre sobre los 300 volts de la línea de 220, ¿no? Rectificados. Si se pone en corto, se quema el fusible. No hay vuelta. Pero no es capaz de transferir energía al secundario para que a la salida se manifestara como 20 volts. No hay forma. O sea, tendría que cambiar un montón de cosas, desalinearse realmente los planetas, como digo, desalinearse, para que se dé una situación catastrófica. ¿Que es imposible que pase? No, me reservo el imposible, pero que es muy difícil, infinitamente más difícil, a que se rompa un transistor de paso de una fuente disipada y nos rompa algún equipo conectado. Eso no hay duda, no, eso la verdad que me llama mucho, mucho la atención. Después podrá tener la fuente switching de las calidades que compramos nosotros, otro tipo de efectos secundarios que no nos gusten, que por ahí haga más ruido, menos ruido, bueno, será otro tema. Pero el tema de mantener la tensión constante de salida ante un amplio rango de corrientes de carga y la casi absoluta seguridad que en caso de falla nunca va a haber exceso de tensión en la carga, yo ni lo dudo, yo no lo dudo. Obviamente, si tuviera posibilidad de acceder a una fuente switching de miles de dólares, debe tener una cantidad de prestaciones enormes que ni me las puedo imaginar, ¿viste? Pero hasta en la más simple, eso no pasa. Imagínense la cantidad de cientos de miles de fuentes switching que hay en los gabinetes de computadoras en el mundo, hechas por los chinos, desde la peor calidad hasta la mejor, y ninguna falla haciéndose para arriba el voltaje. Yo hace 20 años que reparo computadoras y nunca revisé una fuente que estuviera rota y el voltaje fuera más alto del debido. Siempre pasa que no tienen, que dejaron de funcionar, pero no quedan de Estoy más. diciendo que no voy No a sé ir. si a alguien le habrá pasado alguna vez, seguramente que sí, pero la verdad que a mí nunca me pasó. En ese aspecto, esa es un punto a favor muy grande de la fuente switching. ¿Seguimos? Sí, había otra mano levantada, pero se bajó. Así que Le damos la oportunidad que hable, que calle ahora o hable para siempre.
Francisco, yo. Ah, ¿Vos? dale, Fran. Sí, Porque dale. mucha fuente switching con el tema de, bueno, yo hago lo que es cámara de video y eso. Eh, y con esta charla salvaron varias dudas que tenía, y porque siempre que me encontraba con que no me funcionaba algo, me iba a la fuente y siempre tenía 12 volts, ¿sí? Pero bueno, por un lado, seguramente no está entregando la cantidad de corriente necesaria o el amperaje. Y la mayoría de las veces también que no lo encuentro estable. Nunca pasa de 12 volts, digamos, reforzando esto que están hablando, de que no pasa, es difícil que lo supere, pero sí variable, digamos, que oscila, poner entre 6 volts, 12 volts, 7 volts, 12 volts, pero nunca se pasa. Por lo eso quería agregar. Genial. Bárbaro. Y eso que vos decís, eso sí es cierto, creo que me dijiste Matías. Mirá, eso es cierto Fran, porque, Ah, eh, no, Matías ¿cómo también era? habló, perdón. No, sí, Bueno, no, Francisco, bueno, voy a hablar Matías. Ujú. claro, yo para mejor no estoy viendo las manos, estoy viendo mi dale. pantalla nomás y bastante aburrida, pero mirá, eso que vos decís sí es cierto y eso depende más de la calidad de la fuente de la teoría de lo que es una fuente switching. Seguramente esas fuentes que están variables, que vos la agarrás y le pones la carga y la tensión baja, no regulan bien o están variables, las abrís y vas a encontrar capacitores electrolíticos jugosos, reventados o fueras de valor. Es Ah, lo más seguro. ¿Mm? Que vos le reemplazás los capacitores y la fuente sale como el primer día. Porque el capacitor electrolítico si tuviese vida, diría, no me pongan una tensión, una corriente alterna de 200 kilohertz, porque me hace mal. ¿Mm? Pero bueno, los usamos y aparte sabemos que muchas veces por los costos de las fuentes que compramos, tampoco el fabricante puede poner el mejor capacitor electrolítico. Pone uno para que salga del paso y saber que no va a fallar por el tiempo de garantía, que puede ser 6 meses, un año, y lo cumple con creces eso. Pero a los 2 años ese capacitor se reventó, perdió el electrolito líquido que tiene adentro o se secó, en definitiva se devalorizó y ya la fuente deja de regular como era cuando nueva. claro. Eso sí es muy común. Pero así todo, viste que es muy, muy difícil que se vayan para arriba. Yo tengo un solo caso de una fuente, estaba haciendo memoria, de 24 volts, que un día por mantenimiento preventivo la mido y estaba en 24,7. ¿Eh? Una fuentecita chiquita tipo cargador de celular, pero era de 24 volts, 1 amper, de un equipo, de un enlace de radio. Y cuando la voy a ver, porque yo lo miraba en forma remota, la atención, me llamó la atención, la fui a ver y estaba derretida, ¿sí? Porque los componentes habían calentado tanto, se habían secado todos los capacitores, pero había subido medio volt la tensión. O sea, no era que se disparó y estaba en 20, en 35. La única que yo vi que le había subido un poquito el voltaje, que ante una medición apresurada uno hasta puede sospechar del tester con que está midiendo, puede decir, está bien, es de 24,4, si era de 24, la única, pero vi que había un problema de temperatura y bueno, la reemplacé, pero después no, nunca más, nunca más. Bueno, Y ¿seguimos? para que Mario, no sé, levantó la mano y si no, Bueno, seguimos. no, lo esperamos. Mario, bueno, ¿Seguimos? seguimos. Igual si no, cuando aparezca, volvemos. Sí, Bueno, acá tenemos, mira, justamente, eh, este es un gráfico para ver un poquito lo primero que vimos, lo que es, por supuesto, ahí que dicen micro, no sé cuánto, fue de donde yo robé estas imágenes, las tomé para no hacerlas de vuelta, soy muy malo dibujando, de lo que sería una fuente de tensión ideal y lo que es una fuente de tensión real. La de la izquierda es la ideal. Tengo mi batería, mi fuente, así se diagrama eléctricamente una fuente de alimentación, no importa cómo sea. Eso indica que hay una fuente de alimentación que tiene sus líneas de transmisión, ahí sus conductores y una carga, una RL, una carga. Ahí vemos claramente que la tensión entre los bornes de la fuente de alimentación llega tal cual a la carga. ¿Mm? Tal cual a la carga. No hay ninguna degradación,
no hay resistencias de camino, no hay nada, y eso sería la fuente soñada para todos, ¿no? Bueno, a la derecha vemos algo parecido, pero ahí hay en verde más clarito, dice RI, y todo está metido en un rectángulo amarillo, ¿lo ven? Bueno, ese rectángulo amarillo está puesto así a propósito para decirnos que todo eso es nuestra fuente de alimentación, compuesto por nuestro generador ideal, que sigue siendo ideal, pero que tiene internamente una resistencia que se interpone en nuestro camino hacia nuestra carga. Entonces, cuando la carga por la carga empieza a circular corriente, dependientemente de cuán grande o chica sea esa carga, esa resistencia interna que está ahí oponiéndose va a generar una caída de tensión, que va a ser una tensión que se resta a la tensión de la fuente ideal, y voy a tener como resultado en mi carga la tensión de la fuente menos la tensión de la pérdida, esa interna. De paso, eso no tiene mucho secreto, creo que ahí está bien claro, porque esa resistencia interna de pérdida está en serie con nuestra carga. ¿eh? A las dos la atraviesa la misma corriente en todo momento, así que cuanto más grande es la corriente por la carga, más son nuestras pérdidas internas. Eso si bien no lo es, pero ahí se ve clarito, esa posición de RI es la que ocupan los transistores en la fuente disipada. Los transistores en la fuente disipada funcionan como una resistencia interna en serie, que se ajusta electrónicamente para mantener la tensión en los bornes en el margen que nosotros querramos, ¿no? Tan ajustado como nosotros querramos, necesitemos o podamos hacer. ¿Qué requisitos tenemos para eso? Bueno, que nuestra fuente primaria, nuestra fuente ideal, va a ser de una tensión bastante mayor a la que necesitamos. Y ¿por qué? Porque lo que sobra, por llamarlo de alguna forma, es lo que va a quedar en esa resistencia interna. Necesito partir de una tensión más alta para poder ajustar hacia abajo, es un divisor de tensiones en definitiva, y lograr mantener una tensión en la carga a valores ajustados. Ajustados. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, acá, esto que está acá, si bien no vamos a hablar de electrónica, creo que merece la pena saber cuál es el responsable de que existan las fuentes reguladas. Ese elemento que está ahí como con una flechita y esa rayita para arriba y para abajo y atravesada, no sé si se ve el mouse cuando yo lo muevo, no se ven las dos imágenes, pero ¿están viendo esta imagen? Sí. Están viendo un gráfico, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, el mouse también. Movelo un poco. Perfecto, bueno. Movelo gráfico, medio despacio, porque tu velocidad es más grande que la del refresco. Dale. Igual era para ver si lo veían nada más. Okay. Este es un gráfico de un diodo que se llama, por el tipo de construcción que tiene, diodo Zener. Zener es el apellido de quien aprovechó una característica que es común a todos los diodos. Si vemos en el cuadrante positivo, ahí donde dice corriente directa, esa curva ahí que está, que es una exponencial, es común a todos los diodos. Todos los diodos que nosotros usamos, independientemente de su construcción y de su química, tienen curvas muy parecidas a estas. Normalmente el codito aquí, donde yo más o menos intento mantener la flecha, por acá, en un diodo de silicio está más o menos en 0,6 volts aproximadamente. O sea, hasta 0,6 volts el diodo presenta una resistencia interna bastante grande, y después la resistencia interna se va achicando en la medida que intentamos subir la tensión entre sus bornes. Así se comporta el diodo, un diodo cualquiera, cuando está polarizado directamente, o sea, cuando su polarización es directa y permite circular corriente desde el ánodo hacia el cátodo, ¿no? De positivo a negativo. Ahora, ese es un solo cuadrante que normalmente es el que a nosotros nos interesa. Pero es un diodo de 3 amperes, de 5 amperes, de 50 amperes. Estamos eligiendo un diodo por uno de sus parámetros, que es cuál es la corriente que puede manejar sin que sea peligroso para su integridad física, ¿no? Y por otro lado,
El otro dato es de qué tensión. Entonces ahí decimos, bueno, pero hice un diodo de 1 ampere por 1000 volt. Pongo esos datos porque todos debemos conocer un diodo que es el 1N4007. Es un diodo que hasta donde no sabemos qué poner está puesto. Es un diodo que permite corrientes directas de hasta 1 ampere y tensiones en reversa de hasta 1000 volt. Y reversa es esta curva de acá donde vemos que dice corriente de fuga, voltaje de ruptura o VZ, porque el voltaje de ruptura es justamente la tensión Zener, corriente de avalancha. Cuando el diodo queda polarizado inverso, nosotros suponemos en nuestro modelo simplificado que no circula corriente en modo inverso. Y eso es cierto para la mayoría de los casos. Podemos tomarlo como verdadero eso. Yo pongo un diodo de ese que hablábamos recién, que es de 1 ampere de corriente directa por 1000 volt de tensión de inversa. Entonces me hago mi fuentecita que es de 12 volt 300 miliamperes, pongo ese diodito y yo sé que estoy cubierto porque mi tensión inversa va a ser más o menos de 10, 12, 15, 20 volts según la configuración. La tensión de ruptura es de 1000 volt, me puedo desentender de ese problema. Y como corriente directa, me dice el fabricante que me asegura 1 ampere máximo y mi carga va a consumir medio ampere, no sé, 300 miliamperes, un teléfono inalámbrico, una calculadora. Bueno, me anda bien, es barato, lo consigo en cualquier lado. Ahora, cuando las tensiones inversas empiezan a crecer, uno tiene que elegir muy bien su diodo, ¿no? Sin llegar a entrar en ese tema que sería más de la fabricación de una fuente, este efecto de corriente de avalancha, que se ve cuando empieza la tensión negativa, empieza a subir, o sea, tengo menos 5 volt, menos 10 volt, menos 50 volt, en el caso del 4007 llego a más o menos menos 1000 volt, el diodo empieza a dejar pasar corriente hacia atrás. Se llama corriente de avalancha porque se está saltando la juntura, es un tema muy de la química, que sería un tema para Gerardo, ¿no? De la parte cristalina, pero a nosotros en este caso no nos interesa. Pero eso que es un defecto, o mejor dicho, que es un contratiempo, no defecto, un contratiempo para nuestra fuente, que tenemos que tenerlo en cuenta, es algo que aprovechamos, que aprovechó el señor, nuestro amigo Zener, para usar como referencia de tensión en una fuente regulada simple. ¿Por qué? Porque este buen hombre dijo, si yo puedo, con algún método de fabricación, determinar dónde va a ser mi voltaje de ruptura, y me hago un diodo que lo voy a hacer trabajar ahí, porque el voltaje de ruptura es una banda muy, muy angosta. Vieron que cae acá muy verticalmente. Uno puede suponer más o menos si lo busca que con 1000 volt empieza a conducir y con 1001 volt la corriente inversa tal vez sea de 20 amperes y el diodo se destruye. Bueno, sin hacer eso de destruirlo, si yo soy capaz de fabricar un diodo que tenga una tensión de ruptura inversa de 5 volt y que soporte corrientes inversas de 10 miliamperes, puedo armarme un circuito y saber que mi tensión se va a estabilizar ahí. Yo ahí voy a pasar a la próxima imagen. Volví un poquito. Esta curva que está acá, de voltaje de ruptura, es la que voy a aprovechar en este circuito. Este es un diodo de silicio. Esta zigzag que dibuja acá arriba indica en la terminología de la electrónica que es un diodo Zener. Y si vemos este circuito, podemos apreciar que está polarizado en forma inversa. Sin entrar en detalles, porque sé que hay gente que no es de la electrónica, este es el positivo, hay una resistencia en serie, y está mi diodo acá conectado acá, y acá voy a tener una carga. ¿Qué pasa? Si este diodo tiene una tensión de avalancha de 5 voltios, y yo tengo una fuente acá de 10 voltios, por ejemplo, y pongo una resistencia del valor adecuado sin entrar en detalles, cuando yo conecte este circuito,
Cuando esta tensión empieza a subir porque circula corriente, ¿m? Y llega a los 5 voltios, este diodo empieza a conducir. ¿M? Entonces, cuando empieza a conducir, acá empieza a haber una pérdida, una caída de tensión, que va a empezar a subir. Entonces, esto va a llegar a un equilibrio que me va a permitir tener entre los bornes del diodo, que acá está marcado como BZ, tensión Zener, la tensión Zener, justamente. La tensión que sobra, por decir de alguna forma, va a caer sobre esta resistencia. Va a caer sobre esta resistencia. Entonces yo acá voy a tener mi primera fuente regulada, que yo le puse simple, simple 2 veces, porque no hay nada más simple que esto. ¿Eh? Esta es la fuente más simple regulada que uno puede construir y que, por simple que parezca, es la base de todas las fuentes reguladas independientemente de la tecnología que usemos. El diodo Zener es irreemplazable. Lo podrán hacer integrados, lo podrán hacer ponerle 3 o 4 adentro, podrán hacer una agrupación para comparar las tensiones, podrán hacer los compensados en temperatura o en lo que sea. Pero no hay una sola fuente regulada que no tenga de forma explícita un Zener a la vista o integrado en alguno de los dispositivos, ¿no? Porque sabemos que la integración permite poner muchos componentes adentro. Pero este es el secreto de las fuentes reguladas. Entonces, bueno, con algunas cuentas matemáticas uno podría hacer una fuente regulada de 5 volt. Entonces yo acá tengo una batería de litio de 12 volt, porque va a estar en forma remota, trabajando con un panelcito solar que se carga un poquitito todos los días. Entonces yo puedo asegurar en la carga, considerando todos los elementos, mantener una tensión estable a lo largo del tiempo con muy pocos elementos. ¿Es eficiente térmicamente? No. No, hay cosas más eficientes, pero nada va a ser tan simple como esto. Y de hecho se usa en toda la electrónica, no hay circuito electrónico que no tenga en algún lado una fuente que use como referencia algún diodo Zener adentro. Cuando uno diseña, los diodos Zener vienen en una amplísima gama de tensiones. Uno puede buscar una tabla, un fabricante, hoy tenemos internet, por suerte, es decir, preciso un diodo Zener de 13 volt, lo voy a conseguir. Preciso uno de 13,5, lo voy a conseguir. Preciso uno de 4,7 volt, hay. Preciso de 3 volt, hay. Preciso de 8 volt, hay. Bueno, la industria produce Zener de una gama altísima. Calculo, yo he usado hasta de más o menos 150 volt. Nunca tuve necesidad de usar más altos, pero hasta 150 volt yo he usado, así que debe haber más. Y aparte, si preciso uno de 300, puedo poner 2 diodos Zener en serie. Y bueno, aprovechar esa característica, ¿no? No quería dejar de mostrarles esto como primera medida, porque es muy, muy importante, inclusive para los que nos gusta y por ahí tenemos dudas por alguna fuente, uno puede ubicar los Zener, que normalmente están litografiados, o puede buscarlos, y si uno tiene una duda que nuestra fuente no está regulando bien, esta es una buena medida, medir si la tensión Zener está en el valor que tiene que ser, porque también se rompen, ¿no? Como se rompe todo. Los diodos Zener vienen especificados por tensión y por potencia de disipación. Son los datos más importantes, vienen desde medio vatio hasta de 4 o 5 vatios, creo que hay Zener que son capaces de disipar 5 vatios de potencia en su cápsula, ¿no? Es una barbaridad. Bueno. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna mano levantada que yo no vea? Nada, Pedro, por ahora. No sé, vamos a dar una previa. Nada. Listo, seguimos y se suman preguntando más adelante. Dale. Bueno, ahora ya nos centramos de tema en lo que nos interesa, que es la fuente regulada como definición, porque si bien vimos qué tipos de fuente hay, vamos a intentar, ahora que ya nos amigamos con el amigo Zener y todo eso, podemos hablar de una definición de fuente regulada, ¿eh? ¿Se escuchan ladridos de perro cuando estoy atrás de mi modulación o no? Casi nada. Listo, porque Casi tengo la nada. ventana abierta, lo voy a No. armar porque me están ladrando los perros de la calle. No molesta. Bueno, yo lo voy a leer acá porque la pensé y después para no meter la pata, ¿eh? ¿Está bien? Como definición, es un conjunto de dispositivos electrónicos activos y pasivos combinados para lograr
o intentarlo, ¿no? Mantener una tensión de salida estable independientemente de las variaciones de carga y de la tensión de entrada. ¿Mm? Para lograr esta característica es necesario tomar una muestra de la tensión de salida, compararla con una tensión de referencia y efectuar las correcciones necesarias. ¿Mm? Bueno, vamos al primer párrafo. Está claro por qué digo para lograr o intentar, porque bueno, uno se aproxima a lo que quiere, pero no siempre es tan exacto, ¿no? Sí. Mantener la tensión de salida estable independientemente de las variaciones de carga. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un equipo de radio, está en recepción, ahí consumiendo el receptor con volumen medio, 2 o 3 vatios de audio y otro poquito de calor ahí adentro, son algunos pocos miliamperes. Pero cuando yo transmito, la carga cambia mucho y empiezan a consumir varios amperes. Pero yo necesito la misma tensión a la salida, tan ajustada como me sea posible. Bueno, en esas itinerancias, los reguladores internos se ponen a trabajar, ¿no? Tanto para permitir un mayor paso de corriente de la carga para mantener la tensión constante, o un estrangulamiento para lo mismo, para mantener la tensión constante. Todo eso mientras también la tensión de entrada puede estar variando. ¿Mm? Y seguramente está variando, porque nosotros tenemos nuestra fuente conectada a 220 y arrancó el aire acondicionado y en nuestra casa nos bajó 2 o 3 volt o 5 volt, puede ser estacional o puede haber equipos, todas esas cosas pasan y la fuente es la encargada de que todo eso pase lo más desapercibido posible. Para lograr eso, las fuentes reguladas no tienen otra que estar tomando una muestra de la tensión de salida para lograr establecer las correcciones necesarias. Es, a grosso modo, tener un voltímetro interno, que por supuesto no tiene ni display, ni aguja, ni nada, pero está midiendo Kat, de forma mira, mamá y la electrónica Sara, la vaya tensión para de el living a salida, ver. comparándola con una referencia que la suponemos estable, y ahí es donde entra en juego nuestro famoso diodito Zener, nuestro querido amigo y nunca bien ponderado diodo Zener, y de acuerdo a las diferencias que haya entre la tensión de referencia y la medición de la tensión en la carga, la electrónica va a actuar sobre los transistores de paso en caso de una fuente disipada o en los tiempos de conmutación en caso de una fuente conmutada. Ese es el trabajo arduo de la fuente y acá tengo un diagrama en bloques de lo que es básicamente una fuente regulada en práctica, ¿no? Tenemos nuestra fuente primaria, que puede ser una batería, un rectificador, lo que fuera. Acá yo le puse manejador de potencia y es un nombre que se me ocurrió para no complicarle la vida. Puede ser un grupo de transistores o una fuente switching, o parte de una fuente switching, la salida con nuestra carga y un sistema de realimentación que está tomando una muestra de la salida, comparándola con nuestra referencia y actuando sobre este manejador de potencia para poder mantener nuestra tensión de salida estable. Eso es un poco lo que estábamos hablando. Acá podemos ver claramente que si este manejador de potencia, por lo que fuera, se pone en cortocircuito, que es una falla bastante común en las fuentes disipadas, nuestra tensión de nuestro generador primario, que puede ser de 20 volt, 25, o no sé, lo que el desarrollador haya decidido, 25 volt, va a quedar conectado a nuestra carga, y por más que esta parte de realimentación esté censando, como este está en cortocircuito, es como si hubiera un cable uniendo estas puntas, toda la tensión de mi generador primario va a pasar a la carga. Esto no pasa en las fuentes conmutadas. En la fuente switching, yo, por suerte, nunca lo vi. Este es un diagrama en bloques real de lo que es la idea de una fuente de alimentación regulada. Regulada, por definición, es una fuente de alimentación
que toma una muestra de la salida para introducir las correcciones necesarias con el objetivo de mantener la tensión de salida constantes. Y acá hay una cosa que va muy a favor de las fuentes disipadas. Como la fuente disipada es un circuito completamente analógico, no hay fuente que tenga la velocidad de respuesta tan corta como una fuente disipada. Una fuente disipada bien calculadita es infinitamente más rápida en respuesta que una fuente conmutada. Las variaciones de carga que pueda haber son corregidas a la velocidad de los semiconductores, y a eso no hay con qué darle. Los tiempos de respuesta ante cargas rápidas, de variaciones rápidas de carga, las fuentes disipadas se llevan todas las de ganar, todas las de ganar. En las fuentes conmutadas, ese tiempo es bastante más grande, porque cambia, hay constantes de tiempos, tiene que variarse el ancho de pulso, hay circuitos de protección entre medio que verifican que el transistor no corra, su integridad no corra peligro de destrucción, no hay con qué darle. A la fuente disipada con respecto a eso, no hay con qué darle. ¿Alguna Tengo una preguntita? Yo tengo Dale. una pregunta. Y ahora, a la hora de una radio, ¿cuán importante es ese efecto de la velocidad de respuesta? Bueno, en el caso de las radios que usamos nosotros ahora, no es algo que nos deba preocupar, Okay. porque están muy, muy bien logradas, ¿no? Pero si uno ensaya la fuente, te pones en un laboratorio y la querés ensayar, ahí sí te preocupa lo que ves. Después en la práctica no vas a notar con las fuentes normales funcionando normal, no es algo para preocuparse. Más allá que, Ok. por ejemplo, las fuentes que usamos, que son para luminaria LED, Sí. están pesadas por una carga constante. Uno prende los LED y están consumiendo y está perfecta. Nosotros le ponemos un equipo de banda lateral única que las variaciones de carga son brutales, de entre 0 y 20 amperes al ritmo de la vocalización de silábico, ¿no? Es brutal. Sin embargo, se defienden muy bien. Ahora, si uno le pone un osciloscopio y quiere verlo, bueno, ahí uno diría, che, esto no anda, pero la realidad es que prácticamente, o sea, en la práctica, hoy no es un problema con fuentes de mediana calidad, ¿no? Ni que hablar con fuentes de buena calidad, fuentes switching hechas para equipos de comunicaciones. Pero con fuentes de mediana calidad, estas que estamos comprando, la verdad que andan bien, zafan. La Bien. relación costo-prestaciones es fantástico. Bueno, genial, genial, gracias. ¿Alguna otra? Gustavo Pérez Delgado. Diga. Gustavo, ¿y hacías pregunta? Sí, disculpa, no había abierto el micrófono. El tema ruido, viste que dicen todos que la Switch meten ruido. Bueno, sí. O sea, vamos a ir siempre con la comparación. Dice que todas las comparaciones son odiosas, pero acá son útiles. La fuente disipada, correctamente diseñada, no es que no tenga ruido, es que tiene un ruido extremadamente bajo que se equipara con lo que es el ruido térmico de los semiconductores. Es bajísimo, se mide en nanovolt, es muy, muy bajo y podemos nosotros decir que no tiene ruido para todas las aplicaciones prácticas nuestras, de la vida cotidiana y de las nuestras como radioaficionados. Es genial, ¿no? Es genial. El ruido térmico de los semiconductores no es que sea muy bajo, pero para este caso sí. La verdad que podemos olvidarnos del tema del ruido térmico en las fuentes disipadas. En las fuentes switchadas, en las fuentes switching, el tema es el siguiente. Aparte del ruido térmico, que nos podemos olvidar porque también está, tenemos el ruido de la conmutación. La conmutación que es a todo o nada, normalmente una frecuencia que puede andar más o menos en 100 kilociclos, 150. Tenemos ahí una fuente de ruido muy, muy grande, porque como la señal es
escuadrada, todo o nada, hay una generación de armónicos muy grandes. A veces pueden ser molestos, dependen mucho de la fuente de alimentación. A veces no se nota. Yo en la que yo tengo acá, por suerte, no noto nada. O sea, pongo una batería en paralelo y apago y prendo la fuente a ver si se nota ahí oído algo comparado con el ruido que pueda tener la antena, inclusive hasta con el equipo sin antena, y realmente no se manifiesta nada. Sobre todo, las fuentes switching normalmente, cuando son las que alimentan el equipo, no meten ruido en el equipo que están alimentando. Las fuentes switching que meten ruido en nuestros equipos son las que tenemos cerca. Tenemos una computadora, esa fuente sí nos hace ruido. Pero la que tenemos conectada no nos generan tanto ruido o es imperceptible. De todas formas, mira, yo ayer estuve cambiando un foquito LED acá en mi casa y bueno, la fuentecita de 2,50 pesos que trae la luminaria LED de 10 vatios hacía bastante ruido. Entonces, bueno, la puse acá arriba de la mesa, antes de colocarla en el plafoncito donde iba. Digo, antes de colocarla y después arrepentirme, voy a probar eso. Y hacía un poco de ruido. Y la verdad que busqué 2 toroidecitos de los que están enhebrados en los cablecitos de las fuentes de alimentación tipo calculadora, que todas tienen un toroidecito. Bueno, los corté y lo pelé ahí con una navajita y le puse sobre 220 de 3 o 4 vueltitas y sobre la parte de salida, de la que sería para los 12 volts del LED, también, y desapareció el ruido. La verdad que me quedé muy contento, ya está armada ahí en su lugar, y no las traen por un problema de costos. Imagínense el fabricante que hasta controla si puede poner una resistencia de 1/4 de vatio en vez de una de medio vatio, aunque el costo es insignificante en una unidad. Cuando uno fabrica millones de dispositivos, cada décima de centavo cuenta. Entonces, lo que hacen es verificar que cumpla con las normas ROS, que es una norma de interferencia a los equipos cercanos. No estamos nosotros en esa lista. Entonces, por ahí hay lámparas que hacen bastante ruido. En sí no es el LED, sino que es la fuente, ¿no? Pero bueno, es algo que se puede mitigar, ¿eh? La verdad que poniendo algún toroidecito y trabajando un rato y poniendo el gabinete con la descarga a tierra como tiene que ser, son ruidos que se van achicando. Ahora, hablando pronto y mal, si hay una fuente mal parida que hace ruido, no va a haber quien lo salve, ¿no? La verdad que es un poco un riesgo muchas veces cuando uno no tiene referencia si determinada fuente va a andar o no. Sin duda, la fuente switching es naturalmente más ruidosa que la fuente disipada, ¿no? O sea, no hay vuelta en eso. No sé si eso te aclara un poco o te confunde más. Está bien, está bien. Clara la aclaración. Vale. Las fuentes switching son naturalmente más ruidosas, sin duda, pero no es algo que sea inmanejable normalmente, ¿no? Es peor una fuente switching a la cual no podemos acceder. Esa es la fuente mala, la que yo no puedo acceder para intentar mejorarla. Me ponen un farol en la puerta de mi casa, en la vía pública, y la fuente que tiene es mala, y ahí estoy jorobado, ahí estoy jodido, porque no puedo accederla para intentar sacar el ruido. Ese es el problema. No de la que yo tengo en mi mesa. Bueno, seguimos un cachitín más. Dame un segundo. Mario, ¿podrás apagar el micrófono? Bueno. Mario, ¿está por ahí? No. Bueno. Vamos. Bueno, yo acá puse un ejemplo un poquito más básico de lo que hemos visto de una fuente regulada, y le puse fuente regulada observar. Tenemos nuestra fuente acá de 9 volt, una pila, un Zener de 5,1 volt, que no es inventado, es una tensión que uno puede comprar, con una resistencia de 10.000 ohm, conectado a un transistor de paso para alimentar una carga de 10K. Y esto va a tener a la salida una tensión que será regulada o no será regulada, de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Bueno, no espero que me den la respuesta, se lo voy a comentar porque no tiene mucho sentido. Esta fuente no es regulada, porque no cumple con la premisa
de tomar una muestra de la salida para introducir correcciones. ¿Bien? Es una fuente que va a estabilizar la tensión de salida a valores parecidos. Chau. Un segundito. Sí. Le preguntaba la carga. Una tensión próxima a los 5 volt va a ser menor a 5 volt porque esta unión en el transistor base-emisor tiene típicamente una tensión aproximada de 0,6 volt que se va a restar hasta a estos 5,1. Así que tendré un 4,5 más o menos a la salida, que va a estar estabilizada, pero ante variaciones de carga medianas o grandes de acuerdo al circuito, no va a ser capaz de ajustar el circuito de paso para mantener la tensión de salida regulada. ¿Escuché a alguien que hablaba? Bueno, No. listo. Simplemente lo ponía para ver que no todas las fuentes que tengan componentes electrónicos son necesariamente reguladas. No quiere decir que sea inútil. Seguro que es útil y de hecho se usan este tipo de configuraciones en muchísimos circuitos y andan muy bien, ¿no? Pero para cargas constantes, donde uno pueda considerar todas las caídas de tensión que pueda haber propias en el circuito. Sin duda va a mantener una tensión parecida a los 4,5 volt, mientras la fuente tenga un poco más de 5, 6 volt, 7 volt, va a regular, va a ajustar esa tensión de salida con una amplia gama de tensiones, pero sin tener una regulación electrónica. Seguimos. Pedro, estaba ¿Sí? Luciano con la mano levantada. Bueno, Se me pasó. vos avísame porque yo no los estoy viendo. Sí. Luciano. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Capaz que me adelanto un poco en la presentación o no. El tema para aquellos que son neófitos en la electrónica y el consumo, no sé si existe algún tipo de relación de la potencia que tira el equipo para... Esto va para saber qué fuente de alimentación necesito. Entonces digo, mira, si mi equipo es un QRP de 20 vatios o baja potencia de 50 vatios o uno de 100, 150 vatios, ¿cuál es cómo hago la relación para decir de cuánto amperaje necesito la fuente de alimentación? Bueno, Si me adelanto, sí. lo dejamos al Lo final. vamos a ver después cuando con toda esta información vamos a tener, vamos a hablar un cachito de cuál podría ser una guía rápida que nos ayude a elegir la fuente más adecuada. Sí, un poquito vamos a ver. Sí. Buenísimo. Perfecto, entonces. De todas formas, Estamos. viste que Gracias, Pedro. en este torbellino, yo soy nuevo en esto, primera vez que estoy enfrentado a esta situación, así que si me olvido, lo recuerdan, Dale, gracias. Avanzamos un cachito más, para el otro lado. Bueno, esto ya es un caso de una fuente regulada con todas las letras. Si bien el principio de funcionamiento es muy parecido a lo que vimos, la gran diferencia es que aquí hay un elemento que está conectado a la salida a través de un divisor de tensión. Ahí hay una especie de potenciómetro que permite ajustar un punto de trabajo, será seguramente entre determinados márgenes, y de alguna forma intenta compararlo con una tensión que hay de una referencia, que ahí hay un diodo Zener, que también se puede dibujar así, ¿no? Con la flechita sesgadita ahí, indica que es un diodo Zener, ¿no? Esto tiene por finalidad este voltímetro, esto es un medidor de tensión, aunque no haya ninguna presentación gráfica que nos permita saber qué tensión hay, está censando la tensión de salida y está introduciendo una corrección en los transistores de paso, en este que es el de paso, este es un amplificador para poder manejar la corriente de base que necesita y de esa forma intentar mantener la tensión de salida constante independientemente de las cargas que se conecten aquí a la salida entre el más y el menos. Adolece del mismo problema que vimos en todas las fuentes disipadas, que si este transistor se pusiera en cortocircuito porque
falló el componente o porque le pusimos una carga inapropiada y se destruyó por exceso de corriente, nuestra tensión primaria, acá la salida del transformador con sus dioditos y sus rectificadores, quedaría conectada directamente con nuestro más preciado valor sobre la mesa de trabajo, que puede ser nuestro equipo de radio, el que sea, ¿eh? No importa cuál, no importa si es caro, si es barato, si lo hice yo, lo compré, se va a ver expuesto a una tensión para la cual no fue preparado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque las fuentes de alimentación, no es parte de la fuente de alimentación el circuito de protección. O sea, por lo menos en las fuentes disipadas, el circuito de protección no hace a la regulación. Es un bloque adicional que se instala entre nuestra carga y nuestra fuente para intentar mitigar los problemas que nos podría generar una falla catastrófica de un transistor de paso, de un manejador de corriente de una fuente disipada. Es un punto importante a tener en cuenta. Todos los que hemos trabajado en electrónica hemos visto fuentes rotas, algunos equipos con fallas, otros con no, pero bueno, cuando pasa algo de eso y tenemos que repararlo, está bueno plantearse si corresponde, si vale la pena hacer el esfuerzo para intentar que esa, no es una falla, es una deficiencia de la fuente, tenerla en cuenta para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Porque no es lo mismo desarmar una fuente para cambiar un transistor que se rompió que desarmar una fuente y tener un equipo roto porque la fuente falló, ¿no? O sea, los contratiempos, los costos no tienen absolutamente nada que ver de una cosa con la otra, ¿no? Por supuesto, este es un circuito muy simple, los hay muchísimos más elaborados, inclusive los hay muy elaborados en los cuales nosotros como metemanos, si no somos técnicos, queremos armar una fuente. Hay circuitos muy elaborados que se valen de circuitos monolíticos ya hechos y nos permiten aprovechar todas esas buenas características que algún fabricante de semiconductores se tomó el trabajo de poner en algún chip y nosotros aprovechar esas características simplemente dimensionando la parte de potencia, ¿no? La parte del transformador, si queremos, la parte de los transistores, cómo montamos nuestra fuente, nuestros disipadores, nuestras cosas, y dejar la parte fina de la regulación a los maestros que hacen los semiconductores, que por cierto, los hacen y muy bien, ¿eh? Bueno, ¿seguimos adelante o algo? ¿Alguna preguntita? Nada, continuemos sin, no sé Bueno, si alguien... acá intenté hacer el diagrama en bloques simple de lo que sería una fuente switching, sin entrar en muchos detalles, porque escaparía, pero lejos del alcance de esta presentación, ¿no? En el cual, básicamente, si vemos así a grosso modo, tenemos circuitos muy, muy parecidos, muy, muy parecidos en bloques al menos. Tenemos un rectificador de entrada, que también teníamos en el otro, un rectificador de entrada, que puede ser muy parecido. Normalmente en la fuente switching se rectifica directamente la línea de 220, sin aislación, o sea, hay una parte que no nos conviene tocar, porque estamos conectados directamente a la línea sin ningún tipo de aislación, lo cual es muy riesgoso para quien mete las manitos adentro, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado, sabiendo qué es lo que uno está tocando y viendo, porque, bueno, es realmente peligroso y, bueno, yo les recomiendo que si no están en el tema no lo hagan, ¿no? Más allá de las advertencias que tienen las fuentes adentro. Bueno, después hay un inversor de alta frecuencia, el transistor que conmuta la inductancia, que normalmente está conectada a esta tensión continua rectificada, que acá hay normalmente 300 volt, 311 volt, rectificados directamente. Este transistor se va conmutando y variando el ancho de pulso, va generando unos pulsos a la salida que son nuevamente rectificados, y almacenada esa energía en campo magnético y en campo eléctrico,
y eso genera una tensión continua, promediada, de la corriente necesaria de acuerdo al tamaño, a la dimensión de la fuente, que va a alimentar nuestra carga. Y de ahí, obviamente, se toma una muestra a un comparador con una referencia, y ahí hay un oscilador que normalmente con una técnica que se llama por modulación de ancho de pulso, PWM, controla este transistor y es el ciclo cerrado. Esto lleva tiempo, ¿eh? O sea, esto acá hay un tiempo por los cuales las respuestas ante cambios rápidos de carga no son instantáneos, que era lo que hablábamos hoy al principio. De todas formas son muy cortos y para nuestras aplicaciones normalmente no son ningún problema, pero sí hay con variaciones de cargas rápidas, uno podría ver como que la fuente cabecea algunos milivolt, algunas décimas de volt puede cabecear, que si uno mantuviese la carga constante se recupera y regula muy bien, ¿no? Pero normalmente eso no es ningún inconveniente. La diferencia está acá. Esto acá para manejar, por ejemplo, cargas de 20 amperes es un transistor realmente chiquito con un disipador chiquito, porque trabaja al corte, está abierto o está cerrado, así que las potencias disipadas dependen de los tiempos de transición. Y sí, claro, hay una generación de calor, pero normalmente una fuente switching puede tener una eficiencia de un 85, entre un 85 y un 90%, lo cual es una maravilla, ¿no? Imagínate, si tenemos una carga de 100 vatios, solamente disipar 10 vatios en la fuente contra una fuente disipada que con una carga similar de 100 vatios tal vez esté disipando 60 o 70 vatios, con tal vez un 60 o un 50% de eficiencia. Es brutal la diferencia, es brutal la diferencia. Y como la energía hoy es cara, todo el mundo está obligado a desarrollar equipos que sean eficientes energéticamente, ¿no? Por eso ya prácticamente no hay fuentes, no vemos equipos que vengan con fuente disipada, salvo cosas muy especiales o de electromedicina o equipos de alguna especialidad muy crítica, por los motivos de la eficiencia energética y de los costos, ¿eh? Es mucho más barato un puñado grande de transistores, de elementos como tiene una fuente switching, que una pequeña cantidad de elementos con mucho cobre, mucho hierro, mucho aluminio para disipar. Bueno, seguimos. Avanti, Seguimos. sí, avanti. Bueno, conclusiones. Ya estamos en conclusiones, venimos bárbaro, ¿eh? Bueno. Sí. Las fuentes son elementos indispensables en nuestras estaciones. La capacidad de manejar potencia y el periodo de tiempo en que pueden entregarlas definen básicamente las dimensiones de la misma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La tensión de salida, la regulación, la corriente que pueda entregar, y yo acá no sé si más adelante lo puse, pero hay una cosa importante que es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es cuánto tiempo va a estar en condiciones de carga y cuánto tiempo va a estar en condiciones de carga mínima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las fuentes disipadas, y también pasa con la switching, los transistores necesitan evacuar el calor que generan. Entonces, si yo transmito 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, y después estoy escuchando durante 10 o 15 minutos, ahí hay tiempo para que el calor generado por los transistores pasen del transistor al disipador y del disipador al medio ambiente, ¿no? Ahí hay unos parámetros muy interesantes para los que están en el tema de electrónica que se llama resistencia térmica y son datos ciertos, verificables, que tanto los transistores como los disipadores tienen, ¿eh? Los transistores vienen especificada la resistencia térmica entre la juntura y la carcasa, vienen especificados en grados centígrados por vatios. Entonces, por ejemplo, posiblemente el 2N3055, ese tipo de huevo frito que la mayoría de las fuentes disipadas trae, si no me falla la memoria, creo que dice algo así como 0,75 grados centígrados, no, debe decir 3 o 4 grados centígrados por vatio, ¿eh?
O sea, quiere decir que si yo tengo mi transistor disipando 1 vatio, va a estar la carcasa a 3 grados centígrados más la temperatura ambiente, ¿no? O sea, yo parto de 30 grados, va a estar a 33 grados. Si estoy a 50 grados, va a estar a 53 grados. Ese es un dato muy importante porque es lo que nos va a permitir también dimensionar el tamaño de los disipadores y hacer eficientes respecto a cómo evacuar el calor que generen, ¿no? Porque después, en la hoja de datos también dice que el transistor, por ejemplo, el 2N3055, creo que es capaz de disipar 115 vatios a 25 grados centígrados en la juntura. ¿Cómo hacemos para mantener nuestra juntura ahí adentro, adentro de la cápsula, a 25 grados centígrados, si queremos hacerlo disipar la potencia máxima? Son compromisos muy grandes. Y las tablas dicen que, por ejemplo, a 40 grados centígrados disipa 70 vatios máximo, es capaz de manejar 70 vatios, y a 70 grados centígrados 35 vatios, y ese es uno de los motivos por qué muchas veces después los transistores se rompen y se ponen en cortocircuito, ¿no? Porque nuestra fuente no está correctamente dimensionada para manejar las potencias que necesitamos a nuestras cargas. Javier pregunta. Javier, pregunte. Javier Sáenz. Javier, ¿estás por ahí? Bueno, seguimos muy chiquito y si aparece, total. Yo claro. acá, con estas conclusiones vamos terminando esto, pero vamos a hablar un poquito de lo que preguntaban de saber cómo elegir una fuente adecuada para nuestra estación. Acá hay datos importantes. Bueno, la tensión de salida, la regulación, la corriente que puede entregar y el ciclo de trabajo para el cual nuestra fuente fue diseñada, ¿no? Entonces, como dato importante, vamos a hablar, por ejemplo, de un equipo, de un VHF, por ejemplo, un equipo de 50 vatios de VHF que debe consumir más o menos 12 o 15 amperes. Imagino que algo por ahí puede ser, estoy hablando de cosas. Yo no tengo VHF, así que supongo que por ahí puede llegar a andar. Sí. Bueno, vamos a tener en cuenta ahí que una fuente de 12 o 15 amperes, yo no puedo comprar una fuente de 12 amperes para intentar sacarle 12 amperes en condiciones normales. Hay que ver si la fuente dice que es capaz de entregar 12 amperes como ciclo de trabajo permanente. Porque todo lo que es ondas continuas, como es el caso de la transmisión en VHF-FM, desde que yo pulso hasta que suelto el pulsador, el equipo está consumiendo, erogando toda la corriente necesaria para mantener la potencia de salida. Entonces, en el caso de una fuente disipada, supongamos que tenemos una tensión primaria de 24 volts, nuestra salida es de 12, y nuestro equipo consume 10 amperes para hacer números redondos, ¿no? Consume 10 amperes, o sea que nuestro equipo están entrando como potencia de entrada del equipo 120 vatios para generar mis 50 vatios de salida, o sea que voy a tener 70 vatios de calor en el equipo más 50 de radiofrecuencia, ¿no? Ahí estarían los 120 vatios que mi fuente está entregando. Pero para entregar esos 120 vatios, que son 10 amperes, a la entrada de mi fuente, internamente, hay 24 volts. 12 volts quedan en el equipo, así que 12 volts quedan en los elementos de paso. Mi fuente internamente está disipando 120 vatios, lo cual es una enormidad, sobre todo si la fuente no está preparada para eso. Imagínate una fuente que dice, yo acá tengo una fuente china que dice 13 amperes, creo que dice 13,8 volts, 20 amperes, y tiene a la salida 3 transistores 2N3055, que después de un ratito van a estar internamente a 50, 60 grados, con lo cual su potencia de disipación ya no son los 115 vatios que dice la hoja de datos,
sino que son 30, 40 vatios cada uno. Estoy al límite, 40 vatios por 3, 120 vatios en los 3. Está haciéndose aire la fuente, está lista para romperse. Está lista para arruinarme el día. No sé si soy claro con eso. Estoy listo para que este no sea mi mejor mes, porque se rompió, y lo que seguro se rompe de mi equipo es el módulo de potencia. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos datos. Si yo tengo dudas, hay que asesorarse bien si la fuente es capaz de manejar de forma continua eso, si es capaz de evacuar el calor. No solo son los transistores, guarda, están los diodos rectificadores, que se llevan un palo, que la cuenta, no quiero entrar en detalles matemáticos, pero los diodos rectificadores van a cargar esos capacitores que veíamos por acá, este capacitor que veíamos acá, a una tensión de pico, por ejemplo, de 24 volt. Pero cuando se empieza a descargar, tal vez no lleguen, obviamente no van a llegar a cero, tal vez bajen 2 o 3 volt. Esos 2 o 3 volt, eléctricamente son unos poquititos grados eléctricos. Entonces tiene tal vez 10 grados eléctricos en su sinusoide para recargarse. Lo que hace que la corriente de pico de estos diodos, cuando yo tengo 10 amperes acá, tal vez esta corriente de pico esté en 30 o 40 amperes, 50 amperes durante un tiempo muy, muy corto. Y capaz que estoy excediendo los valores máximos de corriente de ese diodo. Y para mí, digo, no, si tengo 10 amperes y tengo diodos de alternador que son de 15, de 20 amperes, no pasa nada. Y están recibiendo permanentemente picos de corrientes de 20, 30, 40 amperes para poder recuperar la carga del capacitor en un tiempo muy, muy corto. Entonces, con la fuente switching tiene una cantidad de protecciones muy grandes adentro, todas implícitamente. Primero, cuando uno la enciende, tiene lo que se llama una rampa de encendido que hace que no se conecte directamente la carga regulada al circuito de potencia, y el circuito de potencia la enciende, podríamos decir, de a poco a la fuente. Ese de a poco son unos pocos milisegundos, no es que demora 10 segundos en arrancar. Son unos pocos milisegundos. ¿Para qué? Para que todos los componentes de switcheo que hay entre medio, acá todos estos, se estabilicen en tensión con corrientes razonables, que no superen los máximos absolutos. Eso le da mucha vida útil a la fuente. De hecho, igual se rompen, no quiere decir que sean irrompibles, pero hace que cuando se energiza la fuente, los valores de funcionamiento se alcancen lentamente en algunos milisegundos. Esa rampa de encendido es fundamental, y en las fuentes disipadas no las tenemos. No sé si hay gente que sea del tema de la amplificación de audio, de amplificadores de potencia. Muchas potencias de audio, cuando arrancaban, tenían una resistencia en serie para que los capacitores de la fuente se cargaran de a poco y no rompieran los transistores. Entonces uno prendía el amplificador y demoraba 1 o 2 segundos, y después había un relay que puenteaba esa resistencia interna en serie y conectaba la fuente de alimentación directamente a los capacitores, no los rectificadores a los capacitores. ¿Cómo? Eso se hacía exclusivamente con el objeto de proteger sobre todo los diodos, ¿no? Porque le pegan un palo que es de terror, que puede pasar inadvertido porque no llega a generar calor, porque la potencia es muy baja, porque la potencia media es muy baja, pero la energía en juego, lo que sería potencia por tiempo, en el momento de la carga es brutal. Así que ahí es para tener en cuenta. Bueno, yo de mi parte no quiero adentrarme mucho más en cosas técnicas, no porque no quiera, sino que por ahí no la sé. No, bueno, pero compartamos un ratito las preguntas que pueda haber, y con todo gusto estos minutitos que nos quedan. Ya son las 21 y bueno, unos minutos más si surgen dudas. Un segundito. Y si no, desde ya, muchísimas gracias por haberme Bueno, tenés que escuchado. esperar ahora, si querés que Ahí yo lo vaya a Gabriel leer. tiene Anda a arreglarlo vos. una consulta. A ver, Socar. Hola Pedro de nuevo.
Bueno, primero quiero agradecerte a vos y a la gente que organizó esto porque sabes mucho, sos muy claro explicando y tenés mucha experiencia. Y Espera un que poco, alguien Cata quiera y Sara, compartir esperen acá. todo eso con colegas es genial, es una clase magistral. Yo no soy electrónico, Bueno, la Sara va no a tener que he aprendido aprender las pocas a cosas que sé, le he ido convivir, que ahora agarró aprendiendo estos años, llevo 2 años un como radioaficionado. avión de Y miedos para y mí fue clarísimo. sí hace, Y como te digo, no tengo bueno, conocimientos, hace poco pero que es empezó a claro y manifestar voy que no puede hacer relacionándolo con cosas las porque cosas que tiene fui miedo. No aprendiendo, era así la Sara, con mi no hacía esas fuente, con cosas. mi batería. Así que ahora está Y aprendiendo me a quedó muy claro, así manejar que te esos agradezco eso porque sentimientos. me ayudó a fijar ¿Ah? conocimiento Y y le a vamos a incorporar acompañar. también ¿Ok? vocabulario técnico. Me queda solo una consulta. Yo, por ejemplo, tengo 2 equipos de radio. Uno no es muy Tranquila, bueno, es esperen un un Caguane, poquito. no sé qué es eso, pero me gusta. ¿Cuál es el problema? Y el otro es un Yaesu, No. que es peor que el otro. Y yo he probado, me gusta ir probando cosas porque cada vez que hago Ahí lo radio voy y no a hago ver, mucha amor, radio a voy ver qué es lo que aprendiendo. puede Y ser. trato de ir ¿Te aprendiendo y ver parece? qué pasa y por qué pasan las cosas. Bueno. Y yo ¿Puede veo que la ser que fuente, salude a la gente que termine el taller ahora? cuando hablo en modo lateral, que se dan estos picos que vos bien decís, regula rápido, mantiene bien los 13,8. Es más, el indicador que le puse no alcanza a tomarme la baja, digamos, me harían falta más decimales. Cuando transmito con la batería, sí se produce la caída y la batería, por razones obvias, no puede recuperar el voltaje. Para un equipo de radio, supongo que los dos andan bien porque el que fabricó el equipo de radio está pensando que en algún momento alguien lo va a usar con una radio, otra vez con una fuente. Pero para el equipo de radio, ¿qué es mejor? ¿La fuente que trata de mantener siempre el voltaje constante, subiéndolo? ¿O es mejor la batería que baja y se mantiene? Esa sería la consulta y muchas gracias por la clase. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Primero habría que definir qué entendemos por mejor. Con respecto a la performance del equipo, lo mejor es que la tensión se mantenga constante en el máximo para el cual el fabricante desarrolló las características. Por ejemplo, hablemos de cualquiera de los 2 equipos que vos tenés. No sé, el Yaesu es de 100 vatios PEP. Y si vos mirás en las hojas de datos, seguramente te dice 100 vatios PEP con 13,8 volt de tensión. Entonces, ¿cómo puedo yo tener mis 100 vatios si entiendo como que lo que está bien es tener 100 vatios? ¿No? Por eso te digo, definir qué es lo que creemos que está bien. Si yo quiero tener los 100 vatios, voy a tener que asegurarle al equipo una alimentación adecuada a las necesidades, cosa que la batería en ningún caso puede. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor la fuente de alimentación, porque voy a estar intentando sacar el máximo rendimiento para el cual el equipo fue pensado. Ahora, si, por ejemplo, yo digo, no, mirá, yo quiero que mi equipo, que tiene una expectativa de vida de 10 años, qué sé yo, prefiero cuidarlo y que me dure toda la vida. ¿Qué puedo hacer yo para intentar prolongar la vida útil de mi equipo? Restringir la potencia de salida. ¿Qué métodos tengo? El primero y el natural es bajar la potencia desde los controles que el equipo tenga para bajar la potencia. Sin dudas. Decir, bueno, tengo ahí un control de potencia, lo voy a usar con el 70%, 70 vatios. Estoy bastante por debajo, me aseguro que salvo algún imprevisto, mi equipo va, desde ese punto de vista, a durar más. Bueno, lo mismo lo logro bajando la tensión de alimentación. Lo que pasa que los equipos son muy robustos y toleran bajas de tensión entre ciertos límites. Normalmente hasta 11 volt y medio, 11 volt, todos los equipos funcionan y después empiezan a aparecer otro tipo de anomalías que no son fallas. Por ejemplo, estás transmitiendo y dicen, che, te escucho raro con arrastre de audio, con no sé qué. Bueno, por ahí el equipo, en alguna de sus etapas, las tensiones internas bajan por debajo de las tensiones de los dichosos comparadores Zener que vimos hoy y se empiezan a mover en frecuencia y vos estás, esa caída de tensión te modula
en frecuencia el equipo, lo que se manifiesta como una distorsión en la transmisión, y tu corresponsal del otro lado no te puede interpretar 5. No es inteligible tu transmisión, porque aparte de la modulación nativa que tu equipo tenga, está montada una modulación en frecuencia o en fase. Así que, desde el punto de vista del funcionamiento del equipo, lo mejor es proveerle lo que el fabricante te sugiere. 13,8 surgen porque las baterías cuando están en carga están alrededor de esos voltajes. Y las etapas de potencia de los equipos transistorizados, lo que menos son lineales. Un volt de salida, un volt en la fuente de alimentación implica una caída bastante grande en la potencia de salida. Ajustar tu fuente en 12 volt, tu fuente regulada en 12 volt, estás protegiendo bastante tu equipo con respecto a la potencia, va a generar menos calor, y todas las etapas anteriores internas del equipo trabajan con tensiones estables. Te diría que es mejor eso a jugar a que la batería está ligeramente descargada o deteriorada y su resistencia interna ya se hace notar, porque es por eso que te baja la tensión, ¿no? Se hace notar y eso es lo que te complica la vida. No sé si te sirvió de algo. Muy claro, Pedro, clarísimo. Te voy escuchando y voy viendo esto que te digo, mi experiencia de lo que voy probando, lo que voy viendo, y me queda muy claro. Agregaría algo para los que son nuevos como yo, porque muchas veces hablamos de qué pasa con el voltaje que va a la baja y qué pasa con el voltaje que va hacia arriba. Los equipos también toleran un poquito más de voltaje. Tiro ese comentario para los que son nuevos como yo, que primero nos enfocamos en qué pasa cuando baja, pero también qué pasa cuando sube. Los equipos también toleran un poquito más. También, pero bueno, me estoy yendo en un tema que no viene. Muchas gracias, Pedro. No, bueno, pero mira, ya que vos comentás eso para la gente nueva, para todos en definitiva, el equipo en su funcionamiento no tolera ni las bajas de tensiones, o sea, mejor dicho, no tolera las bajas de tensiones. No pasa nada, y ya sí termina, amor. Va, bueno, las subas de tensiones. Lo que pasa es que las subas de tensiones ya voy con suelen ella, ser amor. destructivas para el equipo. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema de las subas de tensiones, que suelen romper nuestros equipos. Sin embargo, es mucho menos probable que una baja de tensión rompa el equipo. Puede producir un mal funcionamiento, sí, de cajón, pero una subida de tensión puede pasar desapercibida hasta que se rompa algo. Eso es lo importante, por el cual es mucho más riesgosa y más peligrosa una fuente que se dispara para arriba a que una fuente que se dispara, si es que va el término, para abajo. No sé si se entiende la diferencia. Para arriba podemos romper equipos. Para abajo es muy difícil. Lo van a escuchar feo, no lo van a escuchar, nos van a decir de todo menos lindo, pero es más difícil de romper. Clarísimo, clarísimo, perdón. Hablé de algo que no había que hablar, pero lo que quise decir es que cuando yo construí un pequeño dispositivo para evitar que corte la alimentación al equipo si se disparaba, el colega me ayudó a construirlo con un diodo que cortaba en 15 voltios. Y bueno, él me explicó, me dice, originalmente las baterías se trabajaron a 13,8, los vehículos actuales tienen un consumo mayor y las baterías están operando a un voltaje un poquito más alto. Y los equipos de radio han ido acompañando esa evolución. Entonces me dice, el corte no es 14 voltios, sino tendría que ser 15. Pero, perdón, me fui de mambo. Muchas gracias, Pedro. No, pero está bien lo que vos decís, está claro. Sí, 14 volt y medio es una tensión normal de carga de muchos vehículos hoy. Yo diría que como tope, si uno está haciendo un circuito de protección, como tope máximo absoluto no puede superar los 15 volts. Sería mi límite. Hay otras preguntas. Estaba Luciano y luego sigue César. No sé, Javier, ¿tiene la mano levantada hace un rato? Bueno, Luciano, adelante. No, era recordarle a Mario lo de si existe o hay alguna tabla de comparación entre voltaje y amperaje para saber elegir la fuente. Pedro, perdón. Una tabla de comparación, no. Lo que vos tenés que partir de la hoja de datos del manual del equipo que vos tengas o averiguarlo. A ver, tu equipo, ¿qué dice que necesita?
13,8 volt y en transmisión 20 amperes, bueno, no compres una fuente de 20 amperes porque vas a estar al límite de lo que la fuente fue diseñada. Si vos precisás una fuente para tu equipo que tiene que suministrarle 20 amperes, y yo diría que tenemos que tomar como base un 50% más. Si voy a usar un equipo que consume en los picos 20 amperes, y sobre todo si estamos comprando fuentes para luminarias LED de ese tipo, que sea capaz de entregar 30. Pues, sería un 50% adicional de reserva de corriente. La tensión, bueno, la tensión nominal es la que tiene que ser, ahí no nos queda mucho. No puedo elegir, porque mi equipo, son casos bien distintos, son parámetros muy distintos, diferencia de potencial o tensión con lo que sería intensidad o corriente, ¿no? La tensión tiene que ser la nominal que el equipo te dice. Si el fabricante te dice, te especifica su rendimiento para 13,8, bueno, vos podés saber que 12 volt está bien, porque 13,8 por el tema de los alternadores y las baterías en carga. Podés optar por una fuente de 12 volt y no pasa nada. Ahora, si te dice que su corriente máxima en transmisión va a ser de 20 amperes, ahí le aplicás una regla de un 50%. Si es de 20 amperes y me tengo que jugar por una fuente de 30, porque si compro de 20 o de 21, la puedo comprar, pero sé que aunque no se rompa la fuente, puede entrar en protección. Pues en la fuente switching, la fuente switching tiene una protección por cortocircuito muy, muy filosa, por decirlo de alguna forma. 20 amperes está bien, pero 22 es considerado un cortocircuito. Y si en algún momento tu equipo consume un poquitito más, te puede apagar el equipo porque entra en protección. Eso te diría que podía ser una buena medida para tomar como referencia. Muchas gracias, Pedro. César. Bueno, buenas noches, Pedro, ante todo. Quería agradecerte el hecho de que todavía tengo equipos. En su momento compré un equipo de 11 metros, el primero que compré, porque todavía no había hecho el curso, y compré una switching. Todo lo que estuvieron diciendo, todo eso lo oí, todo eso incluso lo vi en YouTube, eran lo peor del mundo. Realmente me dejas mucho más tranquilo. El tema es que yo decía, bueno, entrega 12 volt, y a todo lo que compré después le iba a aplicar la misma fuente, con lo cual con la clase de hoy me doy cuenta que varios hubieran quedado en el camino. Ahora lo último que compré fue un FR300 que venía con la fuente, también Caguané. Ahora tengo que entrar a mirar todo, justamente. Después con tus apuntes tendré que entrar a mirar todo. Para Decime, ver qué conectar aquí. vos sos el que pusiste en el grupo la fuente que está en la bolsita. Sí, señor. Claro. Bueno, esa Sí. fuente usa como regulador un 7912. Es un regulador monolítico de 12 volt de negativo. Esa fuente, yo la conozco muy bien, muy bien. Esa fuente es genial, como fuente dice. No quiere decir que no se vaya a romper un transistor y te pase la tensión de la entrada a la salida, porque eso es inherente a esa fuente, ¿no? Pero esa fuente genial tiene un montón de detalles dignos de ser destacados. Primero ese regulador. Tiene ese regulador con un preset para ajustarla a 13,5, 13,8. Es un regulador que anda muy, muy bien, de 3 patitas. Y después, los transistores regulan la línea negativa, por lo cual los colectores están unidos al disipador sin aislación. Es así la fuente. Esa fuente está en las notas de aplicación de National Semiconductors, está sacado de ahí, de ese manual, y permite una eficiencia térmica muy grande al no tener ni micas, ni nipples, ni nada para separar los colectores del disipador, ¿no? Permite una gran eficiencia térmica. De todas formas, esa fuente con un banda lateral única en verano es una estufa, ¿eh? Yo tengo una igual, la terminé sacando de adentro y le puse una switching porque me moría de calor. Para sacar, vos tenés un Caguané, le vas a sacar 100, 120 vatios, y para lograr esos 100, 120 vatios vas a tener 400 vatios de entrada de la línea, de los cuales 300 son de calor. Sí, sí, sí.
Entonces, eso, pero bueno, no nos distraigamos con eso y sigamos adelante, León. Esa fuente es espectacular. Le faltaría poner una protección por las dudas y nada más. Sí, yo esa la compré con el último, con el FR300, porque aparte, anteriormente, que para mí es mi joyita, para la base, es un FR250, me parece que es algo de otro planeta Sí, comparado con lo que anda dando vuelta. sí, es un Eso, muy lindo equipo. y preguntarte, ya que sos de la zona J, ¿de qué parte? Porque yo soy hijo de Vialense. Yo estoy en Nogoyá. Ah, pero estás ahí Nogoyá. nomás. Sí. Bueno, todos Sí, los sí. Comas y los Villanueva son todos parientes míos, así que Ah, qué suerte tenemos. sí, es así. Así que te agradezco enormemente, Pedro. Un No, por abrazo favor, enorme. por favor. Sigamos adelante. La Pero cómo pregunta no. que es lo importante. No hay más consultas. En lo que yo quería recordarles, capaz que aparece ahora una consulta. Les quería recordar que el grupo de WhatsApp va a quedar 15 días como para alguna otra consulta que aparezca eventualmente, ¿sí? No sé si algo más quieren preguntar, si no hago un pequeño cierre. Yo pregunto, ¿esto se Sí. grabó en algún lado? No pude grabarlo. Bueno, mejor, así no quedan rastros, No, claro, no quedan pruebas. no quedan pruebas. No, bueno, antes de que vos cierres, yo primero, Gerardo, a Sí. vos y a todo el grupo de ahí que realmente me han recibido como si fuera de la zona H, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes, de fomentar la amistad a través de este hobby que tanto nos gusta y saber que, bueno, que uno está a disposición en lo que puede, ¿no? La verdad que en lo que pueda colaborar en alguna duda técnica o de conceptos, la idea es primero, no decir cosas que no sean absolutamente ciertas. Puede haber alguna licencia que me he tomado para simplificar alguna descripción o alguna explicación, pero he intentado ajustarme lo más posible a la realidad de lo que es la electrónica en las fuentes, sin que esto sea un ¿Apagó curso de de vuelta? electrónica ni nada que se parezca, ¿eh? Nada que se parezca porque no es la intención en absoluto, sino la de ayudar a saber con qué nos estamos encontrando cuando hablamos de fuente de alimentación y de los requerimientos de nuestras estaciones de acuerdo a los equipos y a las potencias que estemos manejando. Así que de mi parte, no tengo más que agradecimientos para todos ustedes por haberme prestado la oreja y dejarme expresar, y espero que les haya gustado. La verdad que esa es la finalidad. Y bueno, por supuesto, a Gerardo de sobremanera que tuvo la gentileza de invitarme para esto. Bueno, sin más que decir, los dejo ahí en manos de Gerardo para el cierre de todo esto. Bueno, lo mismo digo yo, como dicen ahí, los agradecidos somos nosotros, para todos los presentes y para el grupo Sierra Chica, que la intención siempre es esta. No estamos dando cursos de nada técnico, sino son básicos, introductorios para poder sanar todas estas dudas que vamos teniendo y demás, y cada uno podrá luego profundizar como más le guste, como más pueda. Pedro, aparte, es amigo personal mío, no por la amistad lo invité, sino por su calidad humana, técnica, en cuanto a que todo lo que sabe, que podrá ser mucho o poco de acuerdo a quien lo mire, pero lo comparte sin ningún tipo de problema. Y también abierto a la pregunta y a la repregunta. Así que creo que ha sido una clase muy buena. Miren que lo tengo a Pedro todos los días, intercambiamos todos los días, y así todo, en esta clase he aprendido un montón de cosas que no tenía en mente, así que se agradece. Bueno, eso, los invito a seguir. Hay una serie de talleres que están planificados más adelante, pueden revisar nuestra página web, que es nuevita. Estamos creciendo como grupo e incorporando cosas. Y los talleres están, si ustedes se fijan, van a estar encadenados. Este es el primero técnico de la parte de radioaficionado, el anterior fue RCP, que es un radioaficionado del grupo que quiso colaborar de alguna manera
al grupo y lo hizo de esa manera. La idea es poder, al fin de todo esto, de todo este año, decir, che, puedo montarme una estación de campaña. Puedo fabricar mis antenas para mi estación de campaña o para mi estación fija, y puedo montar mi estación fija de una manera decente. No pretendemos que salgan a poner una estación terrena, ¿no? Así que bueno, eso. Sí, una cosa más, Sí, Pedro. ya que decís eso. Lo importante en todas estas construcciones, sobre todo de campaña, no tiene que ser ni la mejor estación del mundo, ni la peor estación del mundo. Va a ser siempre, en mi caso, por ejemplo, armada con los recursos que tenga. Y si sé que mi estación es débil en algún punto, no es porque me quedó débil porque no supe qué hacer, sino que sé que tengo un punto débil, que lo tendré que mejorar, pero que puedo armar una estación eficiente con lo que llegué al medio del campo, y aprovechar los recursos al máximo, ¿no? Siempre, si armé la antena y no me quedó como quería, bueno, sé que no está como quería, sé los puntos débiles que tiene, pero la armé así porque en ese momento era lo mejor que podía armar. Y no armar así nomás y por ahí uno, qué sé yo, no le fue bien y ni siquiera supo por qué no le fue bien. La verdad que es algo que a veces se ve bastante por ahí, y ajustar los recursos a las necesidades que uno tenga y salir de la forma más airosa que se pueda, aún con fallas, ¿no? Sí. Aún con limitaciones. Bien, Santiago levantó la mano y no sé qué diga. Buenas, ¿cómo están? Bueno, Bien. la verdad que muy interesante el taller de hoy. Me sirvió a mí sacar un par de ideas. Algunos de los presentes saben, otros no. Soy persona de bombero y además trabajo en la Cruz Roja. Y estamos justamente con todo el tema de Bahía Blanca, mandando a equipos. Mañana tengo que movilizar un tráiler, así que me viene bien las ideas para, bueno, mejorar un poco las estaciones de comunicaciones, más que todas las que tenemos aquí en Córdoba, para justamente la salida de incendios o eventualmente, Dios no lo permita, tengamos alguna inundación o alguna emergencia mayor en Córdoba que requiera el desplazamiento. La verdad que, Pedro, millones de gracias por las explicaciones. Seguramente me falta aprender muchísimo más. La electrónica y eso realmente no es lo mío, pero bueno, de a poco vamos aprendiendo y vamos sacando mejores herramientas para el futuro. Muchísimas gracias por todo. No, por favor, aparte, o sea, a todos nos falta aprender mucho, todos, pobre de nosotros el día que no aprendamos nada, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo cosas, de nuestras experiencias, de las experiencias de los demás y de nuestros errores, ¿no? El camino, el aprendizaje es un camino, no tiene fin, y acá nos enriquecemos todos, así que me parece fantástico, eh, este tipo de talleres. Y bueno, y aparte de todo esto, agradecerte por la tarea que ustedes, bomberos y Cruz Roja, desarrollan en todo el país. La verdad que eso sí que es importante y me siento orgulloso realmente de saber que en algo te pudo haber ayudado. Che. Muchas gracias a vos. ¿Quién sigue? Nadie más. No sé si... Javier. Sí, Veo pero Javier Sáenz. hace rato tiene la mano levantada, Bueno. le dimos la posibilidad hace rato, pero no... Javier, porque estaba para que Mario era el que no podía... Déjame ver. ¿Quién era que quería preguntar? Ah, Mario, para que no tiene mic, pero no hizo la pregunta, a ver. No. Que la escriba, ahora vemos. Sí, le dije que la escriba, pero no, o no la veo. Que la escriba. Bueno. Si no en el grupo, Mario, podés ponerla ahí. Mario Piguino. Sí. No, se tuvo que retirar hace un ratito, dice. Ok. Bueno, otra vez Gabriel. Me parece que Mario quiso preguntar, por lo que escribió, si había como una relación o cuál era la relación aproximada entre la potencia de un equipo y el consumo en amperes de un equipo. Me pareció entender eso. Sí, pero creo que eso creo que lo contestamos ya, ¿no? Sí. Me parece que sí. Bueno, gente,
gracias a todos por hacerse presente. Va a haber próximas charlas y estén atentos ahí. Les voy a pasar en el grupo y demás. Y desde ya muy bienvenida la ayuda, el aporte que hacen al grupo Sierra Chica. Permite que el sistema repetidor siga funcionando y permite que nuestra sede siga creciendo. Este ha sido de los pocos que va a ser así 100% teórico, el resto llevan mucho práctico. El teórico vamos a tratar de darlo online y el aporte de todos permite que podamos desarrollar los talleres también. No sé si Hola. Javier Sí. Sí, Ahí está. gracias. Bueno, muchas gracias desde Bahía Blanca. Así que sé perfectamente lo que dijo el amigo bombero y a disposición está mis datos de contacto en el grupo de WhatsApp. Agradezco mucho esta formación y por supuesto voy a estar en las otras formaciones porque me gustó mucho la programación que tienen y además porque estoy aprendiendo. Tengo algunos años de ingeniería eléctrica de hace bastantes años, me estoy iniciando en la radioafición y bueno, es un poco rememorar y volver a los libros y está bueno. Así que, y al colega, al señor de los bomberos, a disposición, dejo de nuevo mis datos en el WhatsApp. Yo formo parte soy asociado del Radio Club Bahía Blanca y en contacto con la comisión directiva. De hecho, mañana a la mañana vamos a limpiar el Radio Club porque se nos inundó hasta el picaporte de la puerta, nos arruinó equipos, habíamos armado una colección con 100 años de publicaciones técnicas, se mojó todo. Bueno, no importa, vamos para adelante. Bien, Javier, ánimo ahí, éxito. Bueno, fuerza con eso, la verdad que les tocó bailar con la más fea realmente, por favor. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, damos por terminada la...